La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 14, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahora hemos visto cómo nuestra relación con Dios, Romanos 12, versículo 1 y 2, afecta las demás relaciones. Primeramente, cómo nuestra relación con Dios afecta nuestra relación con el mundo. Al dicho de Pablo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino más bien siendo transformados cada día por medio de la renovación de nuestro entendimiento. También vimos cómo nuestra relación con Dios afecta nuestra relación con la iglesia. Y la evidencia de tener una mente renovada no es solo por nuestra transformación de vida, sino también porque no tendremos un concepto más alto de sí del que debemos tener, sino pensaremos con cordura, tendremos una mente sobria. El cristiano que sirve a la iglesia lo hará con humildad, lo hará con mansedumbre y reconocerá quién es este cristiano ante Dios y el respeto que tendrá hacia los demás hermanos. Es decir, que una mente renovada no va a tener una mente de vanagloria y de jactancia. Además, nuestra relación con Dios afectará nuestro servicio a la iglesia según nuestros diferentes dones, lo que vimos el día de ayer. Es decir, que cuando entendemos que todo es de Dios, que todo le pertenece a Él, el cristiano va a servirle con todo el corazón, en este caso en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entendiendo además que todos en la iglesia, tanto hombres como mujeres, jóvenes y niños, somos todos importantes, somos todos necesarios, y sin duda que nos necesitamos los unos a los otros para el crecimiento y el desarrollo del mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Entonces, luego que Pablo ha hablado de la vida transformada en relación con Dios y la iglesia, ahora hablará de la vida que cada cristiano transformado debe tener con su prójimo, incluso con aquellos que le hacen el mal. Y lo que vamos a ver hoy día, en esta lista que acabamos de leer, lo que Pablo va a hablar aquí es una lista de deberes del cristianismo práctico, en lo que nosotros debemos aplicar, es en la manera en que nosotros debemos vivir cada día en relación a mi prójimo, primeramente, frente a los otros cristianos. 2, una vida renovada y una vida transformada siempre va a pensar en el otro y no en sí mismo. Una mente renovada y transformada siempre va a buscar el bienestar de los demás. Entonces, la pregunta que podemos hacernos en esta noche para comenzar, ¿cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida cristiana en relación a nuestro prójimo cristiano? ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí en cuanto a nuestras relaciones con los demás? Y antes de responder a esta pregunta, amados hermanos, me gustaría decir algo bien importante. Algo que nos va a ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual. Lo que quiero decirles es que cada vez que estemos desarrollando cada uno de estos versículos, les quiero pedir en el amor de Dios
que no pensemos en el hermano y que no pensemos en la hermana en el sentido de decir que bueno que este hermano esté aquí escuchando esto o que bueno que esta hermana esté escuchando este mensaje porque ella lo necesita. No, recibamos este mensaje como que Dios mismo nos está hablando directamente a nuestras vidas. No pensemos en los demás, sino examinemos nuestros corazones, evaluémonos internamente y veamos cómo podemos crecer con la palabra que vamos a escuchar en esta noche. La invitación es recibir esta palabra con humildad, con mansedumbre y dejar que el Espíritu Santo trabaje y obre en nuestras vidas por medio de este mensaje que es inspirado por Dios. Entonces podríamos decir que los versículos del 9 al versículo 21 es llamado para muchos la ley de Cristo o lo que Cristo espera de cada cristiano. Y quiero decir algo bien importante antes de entrar al texto. Hemos estado hablando de los dones de la iglesia, ¿cierto? Del versículo 6 al versículo 8. Esa fue la clase del día de ayer. ¿Y por qué es importante hacer la observación que les voy a comentar ahora? Ya que tanto en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16, Pablo también habla de los dones y de la unidad en el cuerpo. También en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 31, Pablo también habla de los dones, al igual que acá. Y es interesante para mí cuando estudio Efesios capítulo 4, o cuando estudio Primera de Corintios 12, o cuando estudio Romanos capítulo 12, siempre Pablo relaciona los dones o el servicio con algo. Y este algo es el amor. Pablo siempre relaciona los dones con el amor. Fíjate, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, por favor, o si lo podemos poner en la pantalla. Esto es muy importante y me encanta cómo Pablo relaciona los dones, el servicio con el amor. Ambos van ligados, ambos deben trabajar juntos. Efesios 4, versículo 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, fíjate, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira lo que dice el versículo 15. Hablando de los dones, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y mira cómo termina el versículo 16 en este contexto de dones. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo habla de los dones en la iglesia, versículo 2, en amor, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, y Pablo termina esta sección diciendo, edificándose en amor. Siempre hay una relación entre el servicio, los dones, las capacidades y la manera en que lo hacemos, en amor. Y eso también lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Pablo dice, para que no lo busquemos, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo, después de hablar de los dones detalladamente del cuerpo y la distribución de estos dones, dice, yo les voy a mostrar aún un camino más excelente, un mejor camino, y este camino es el del amor, y de eso se trata el capítulo 13. Y es interesante, amado hermano, siempre Pablo relaciona los dones inmediatamente con el tema del amor. Y tú tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué para Dios? ¿Por qué para el apóstol Pablo? Cada vez que habla de los dones, lo relaciona al amor. Antes de responder a esta pregunta, aquí Pablo inmediatamente, volviéndose a Romanos capítulo 12,
Fíjate lo primero que dice, después de hablar del versículo 6 al versículo 8, acerca de los dones. Lo primero que dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Y uno debe preguntarse entonces, ¿con qué propósito o con qué actitud estoy ocupando los dones en la iglesia y hacia los demás? Piensa un poco en esta pregunta a todos aquellos que servimos en la iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué actitud yo estoy ofreciendo mis dones y mi servicio a la iglesia y a los demás? ¿Es porque es una responsabilidad hacer esto y hacer esto otro? ¿Es porque es mi obligación tener que hacer este trabajo en la iglesia? ¿O porque realmente amo a Dios y amo a mi prójimo? ¿Con qué propósito estamos sirviendo a la iglesia? ¿Cuáles son mis motivaciones para servir al reino de Dios con los dones que Dios nos ha dado? ¿Por qué esto es tan importante, mis hermanos? Ya que yo puedo estar haciendo la lista de dones que mostramos del versículo 6 al 8, es decir, que puedo estar sirviendo, puedo estar enseñando, puedo estar exhortando, puedo estar repartiendo, puedo estar presidiendo, puedo estar haciendo misericordia y utilizar mis dones solamente por una obligación o por una responsabilidad y no por amor. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3, cuando habla de los dones y del amor, mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Lo voy a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y se entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, la Biblia dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, incluso si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, Pablo está diciendo, puedo estar haciendo las mejores cosas, puedo hacer el mejor sacrificio, puedo estar todo el rato enseñando, sirviendo, predicando, mostrando misericordia, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve, incluso nada soy. Entonces la pregunta sería para nosotros en esta noche, que este es mi tema preferido, ¿cuál es el amor que debe gobernar la vida del cristiano? ¿Cuál es el amor con que tu vida debe ser gobernada, con que mi vida debe ser gobernada? Y Pablo dice en el versículo 9 de Romanos capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Es decir, muchos pueden servir juntos, incluso en la iglesia, sin amarse. Muchos pueden venir a la iglesia y adorar a Dios sin amarse. Muchos pueden estar juntos, pero sin preocuparse del hermano ni del prójimo por su falta de amor hacia ellos. Hermanos, hermanas, jóvenes que me están escuchando, sin duda que el deseo de Dios es que nos amemos de todo corazón. Y este tema del amor sea sin fingimiento es muy importante, es muy necesario, es muy fundamental por el contexto de Roma, donde la iglesia está compuesta por judíos cristianos y por gentiles cristianos. Y no debemos olvidarnos el trasfondo histórico de estos dos pueblos de judíos y gentiles. ¿Qué nos cuenta la historia? Que estos dos pueblos eran enemigos por naturaleza. No podían estar juntos, no podían mirarse. Había una separación entre ellos de odio por siglos. Pero gracias al sacrificio de Cristo, tanto judíos y gentiles han respondido al llamado del Evangelio, han sido salvos y Dios los puso juntos
en un mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Entonces estos judíos cristianos, estos gentiles cristianos que se odiaban, que no podían estar juntos, que no podían adorar juntos, ahora estaban en la iglesia, donde debían aprender a adorar juntos a Dios, donde debían aprender a servir juntos a Dios, donde tenían que tomar la cena juntos delante de Dios, pero sobre todo, donde ellos debían aprender a amarse con todo el corazón. Judíos cristianos debían amar a sus hermanos gentiles cristianos, y los gentiles cristianos debían amar a sus hermanos judíos cristianos, ya que ambos son parte del mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Fíjate qué importante y qué maravilloso es el tema del amor. Sin duda, mis hermanos, que una de las cosas más grandes en la vida cristiana es el amor que nos identifica con Dios. Pablo, el apóstol, es el apóstol del amor junto al apóstol Juan. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo termina diciendo, habla de la fe, habla del amor, habla de la esperanza, pero el mayor de ellos, el más grande de ellos es el amor. De hecho, el primer y gran mandamiento es de amar al Señor tu Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, pero también el segundo es semejante, amar al prójimo como a sí mismo. Hermanitos, la esfera de la vida cristiana es el amor. Sin amor nada soy, sin amor no tenemos absolutamente nada, porque todo lo que tenemos, todo tiene que ver con el amor. De hecho, usted puede ver los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, 22, y el primero que nombra Pablo es el amor. Todo está relacionado con el amor. ¿Por qué entonces es tan importante que nos amemos los unos a los otros? ¿Por qué ustedes, hermanos, deben amarse? ¿Por qué yo debo amar a mi prójimo? ¿Por qué debemos amarnos? Y la primera respuesta, ¿por qué es importante amarnos? Es porque Dios nos ha amado primeramente. Ese es el ejemplo que nosotros hemos recibido. Romanos capítulo 5, no lo busque, versículo 5, Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego en Romanos capítulo 8, versículo 35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Luego el versículo 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 39 de Romanos capítulo 8, Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, antes de pedir a la iglesia que deben amarse sin fingimiento, él en los capítulos del 5 al 8, en realidad en todos los primeros 11 capítulos, nos muestra el gran amor y la gran misericordia de Dios por nosotros. Hermanitos, el cristiano que ha permitido que Dios renueve su mente y por consecuencia ha cambiado su vida, sin duda amará a su hermano y amará a su hermana. No puede amar a mi hermano. No puedo amar a mi hermano si no entiendo el amor que Dios ha tenido conmigo primeramente. El amor de Dios que fue manifestado fue un amor sincero, fue un amor verdadero, fue un amor incondicional, fue un amor de entrega. Cuando alguien es impactado, cuando un creyente es dominado por el amor de Dios,
amará de igual manera a los demás. Cuando el amor de Dios gobierna nuestras vidas y ha impactado nuestros corazones, va a amar a los demás de la misma manera con la cual Dios nos ha amado. Otra pregunta importante es, cuando somos llamados a amarnos, ¿cuándo Dios espera que demostremos realmente nuestro amor? ¿Cuándo somos llamados realmente a amarnos? ¿Cuando nos llevamos bien los unos con los otros? ¿Cuando no existe ningún conflicto entre mi persona y mi hermano o entre mi hermana con su otra hermana en la iglesia? ¿Cuándo debemos mostrar el amor del uno hacia el otro primordialmente? ¿Cuándo somos llamados a amarnos realmente? Y esto es importante entender, que el verdadero amor hacia el prójimo se ve reflejado primeramente en los momentos difíciles, en los momentos malos que podamos tener con los demás hermanos. No solamente en los buenos momentos, porque es fácil amar a alguien que es mi amigo, a alguien que me llevo bien, a alguien que tengo una buena relación. Pero ¿cómo estamos amando cuando hay diferencia entre yo y mi hermano? Cuando tengo un conflicto contra mi hermana. Bueno, Dios espera en esas instancias que revelemos si realmente amamos o no a nuestro prójimo. ¿Por qué es importante esto? Uno puede pensar en esta noche, ¿cuándo Dios mostró su amor para ti? ¿Cuándo Dios mostró su amor para mi vida? ¿Cuando éramos buenos? ¿Cuando teníamos comunión con Dios? ¿Cuando teníamos paz para con Dios? La respuesta es no. Dios nos mostró su amor cuando éramos buenos, cuando teníamos comunión con Él, cuando teníamos paz para con Él. Vamos a Romanos capítulo 5, por favor, para mostrarle algo en esta noche. ¿Cuándo Dios mostró su amor para con nosotros? Para que lo anotes en tu Biblia. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿cómo éramos? Éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Es decir, que Cristo muere cuando tú y yo éramos débiles. No había nada que podíamos hacer por nuestras fuerzas para nuestra salvación. Éramos débiles. Ciencia, no había suficiente fuerza en nuestras vidas. No había nada que podíamos hacer por nuestra salvación, por nuestra reconciliación con Dios. Éramos débiles. Pablo dice que éramos impíos, es decir, desobedecíamos a Dios, no adorábamos a Dios, hacíamos las cosas que nosotros deseábamos. Éramos impíos. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores. Cristo mostró su amor, Dios mostró su amor para con nosotros cuando éramos pecadores. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por su ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos sus enemigos, estábamos contra Dios, estábamos contra la voluntad de Dios. Esa era nuestra condición, hermanos, cuando Dios mostró su amor. Éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores y éramos sus enemigos. Y Dios mostró su amor para con nosotros, entregando a su único Hijo a morir en la cruz por nuestra salvación, cuando no lo merecíamos, cuando habíamos hecho lo malo, cuando le habíamos fallado a Dios. Dios mostró su amor para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Es muy fácil amar cuando todo está bien con mi prójimo, cuando no hay conflicto, cuando no hay diferencia. El amor de Dios hacia mi vida y hacia tu vida debe afectar, queridos hermanos,
mi amor hacia los demás. Y para eso, el ejemplo perfecto y maravilloso es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que pasó en Juan capítulo 13? ¿Te acuerdas lo que pasó en esa noche cuando Jesucristo lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 1? ¿Te acuerdas? La palabra de Dios dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, está a punto de morir nuestro Señor, para que pasase de este mundo al Padre, mira lo que hace Jesús. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo amó a los suyos, aunque sabía que ellos lo iban a dejar. Jesucristo los amó aunque sabía que ellos lo iban a abandonar. Jesucristo decidió amarlos aunque él sabía que ellos lo iban a negar, que ellos lo iban a traicionar. Porque Jesucristo los amó hasta el fin. Y Jesucristo los sirvió, Jesucristo los perdonó y Jesucristo murió por ellos, al igual como muere por cada uno de nosotros. Jesús los ama, Jesús los perdona, Jesús les sirve incondicionalmente porque los amó hasta el fin. Hermanitos, somos llamados a hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos su ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para ser personas bienaventuradas. Jesucristo amó a los suyos en medio de la traición, en medio de la negación, en medio del abandono. Los amó hasta el fin. Y Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos impíos. Dios mostró su amor para con nosotros. Esa es la esencia del amor de Dios, de ese amor ágape, de ese amor incondicional. Es ahí donde se ve y se refleja si realmente amamos a nuestro hermano. Cuando él me ha traicionado, cuando él ha hablado mal de mí, cuando él me abofeteó, cuando él le hizo daño a mi familia, a mi vida, a mi matrimonio. Es ahí donde Dios espera que yo ame también. De la misma manera en que Jesucristo amó a los suyos, de la misma manera en que Dios nos amó a nosotros. Los amó hasta el fin. Por eso, una de las escrituras más importantes en la vida cristiana es lo que dice el versículo 33 y 34 de Juan. ¿Qué dice el versículo 33 y 34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, que es lo más importante. En esto conocerán, en esto sabrán, en esto se darán cuenta todos. Todo el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanitos, la iglesia de Cristo, según los versículos que acabo de leer, versículos 34 y 35 de Juan 14, solamente me estoy refiriendo a eso. Los discípulos de Cristo, los cristianos, no son conocidos porque afuera de la iglesia o afuera del templo diga, aquí se reúne la iglesia de Cristo. No. Un discípulo, un cristiano, no es conocido porque lleva una Biblia en la mano, o porque lleva un traje de corbata, o porque se bautizó. Estoy hablando solamente de Juan 13, 33 y 34. Los discípulos, los cristianos, son conocidos, según las mismas palabras de Jesús, para el resto del mundo, por la forma en que nos amamos los unos por los otros. Pero la condición Jesús la pone como yo os he amado. Es decir, que el cristianismo práctico,
El cristianismo que muestra un mensaje de amor hacia los demás, para que el mundo diga realmente él es un cristiano, él es un discípulo de Cristo, ella es un seguidor de Cristo, es cuando amo a mi hermano y a mi hermana como Cristo nos ha amado. Y ese es un amor incondicional, ese es un amor perdonador, ese es un amor humilde, ese es un amor de humillación, ese es un amor de entrega, de servicio y de sacrificio, incluso por aquellos que nos han hecho daño a nuestras vidas. Fíjate qué importante y qué precioso este tema respecto al amor. Además, podemos preguntarnos en esta noche, ¿qué clase de amor es este? Volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 9, por favor. Dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento. Esto significa que el amor que Dios espera debe ser sin fingimiento. Esto es amar sin hipocresía. El amor en la vida del creyente es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor genuino, es un amor verdadero, es un amor sin falsedad. Y es interesante que sin fingimiento es un sinónimo sin hipocresía. Y la palabra hipocresía, esta palabra viene de las obras de teatros en la antigüedad, cuando se usaban máscaras, donde las personas o los actores realizaban un papel en la actuación que no pertenecía a sus vidas reales, solo era una actuación teatral. De eso se trata la hipocresía, hacer un show, hacer un espectáculo, poniéndome una máscara que no tiene que ver con mi vida real. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, que el amor sea sin fingimiento, es decir, ámense, tengan un amor sin máscara, ténganse entre ustedes un amor sin hipocresía, ténganse entre ustedes un amor sin falsedad, sin teatro, sin fingimiento. Ámense sin fingimiento. Y este no solo debe ser verdadero, sino también debe ser mostrado hacia mi prójimo, con mis hechos, con mi vida. La importancia, queridos hermanos, de la manera en que estoy amando a mi hermano, la manera que nos muestra Pablo, siendo inspirado por Dios, es que si se van a amar en un contexto de Romanos, ámense sin fingimiento. Tengan entre ustedes un amor sincero. Tengan entre ustedes un amor verdadero, un amor del corazón. Un amor sincero. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra sincero o sincera? Esta palabra proviene o tiene un origen de la época del Renacimiento, concretamente desde España. De ahí viene esa palabra. Cuando los escultores españoles, cuando tallaban culturas de mármol y ellos cometían algún error o se quebraba una pieza pequeña, ellos le ponían una cera para disimular ese defecto en la escultura de mármol. Entonces, cuando alguien iba a comprar una escultura, le decía al vendedor, deme una escultura sin defecto, una escultura sincera, una escultura genuina, verdadera, que nada se oculte, que sea completamente. Y eso es lo mismo para nosotros los cristianos cuando se trata del amor sincero. Es un amor auténtico. No hay nada que ocultar al prójimo. Es un amor puro, es un amor sin defecto. ¿Y por qué digo estas palabras de hipocresía, de sinceridad, sin fingimiento? Porque estamos en un mundo, y tú lo sabes,
En un mundo donde todo lo que vemos se trata de la apariencia, de la manera en que visto, de la forma en que hablo, del carro que tengo, de la casa que tengo, de los estudios profesionales que tengo. Todo se trata de la apariencia, de mostrar. Y la gente muestra simpatía para recibir algo a cambio. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Una persona dijo, el verdadero amor, ese amor genuino, ese amor verdadero, ese amor real, deja los escenarios. El amor verdadero deja los escenarios y se va por el camino de la vida verdadera, amando de corazón sincero. Hermanos y hermanas, el amor verdadero, el amor ágape de Dios, hace todo sin apariencia. Lo hace del corazón. Y quiero mostrarte dos escrituras más. Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice el apóstol Pedro, aquel que estuvo en Juan capítulo 13, que fueron lavados los pies y vio el amor, el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esto fue cuando nos convertimos al Señor en el bautismo, cuando obedecimos al Evangelio, Dios purificó vuestras almas al obedecer a esta palabra de verdad. Mira lo que dice el versículo 22. Mediante el Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué Dios me limpió? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me dio su Espíritu Santo? ¿Solamente para salvarnos? ¿Solamente para llevarnos a la vida eterna? Por supuesto que no. Dice el versículo 22, para el amor fraternal no fingido. Para que se amen verdaderamente, para que se amen sinceramente, para que no haya hipocresía entre ustedes como existe en el mundo. Dios los limpió, Dios los salvó, Dios les dio una nueva vida para que se amen sinceramente, sin fingimiento. Y Pedro termina diciendo, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor del cristiano, Dios me salvó. Dios lo salvó a usted en el bautismo, donde fueron perdonados nuestros pecados, donde Dios nos hizo una nueva creación, donde Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio una nueva vida, y nos dio una nueva esperanza, y nos dio un nuevo corazón. ¿Para qué? Y nos dio su Espíritu. ¿Para qué? Para que amemos a los hermanos, no fingidamente, sino de corazón puro, entrañablemente. Para amar a nuestros hermanos con todo el corazón. Mira lo que dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 7. Versículo 8, perdón. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Y esto se trata de un amor del corazón, con fuerza, con pasión hacia el prójimo. Es un amor que se demuestra. Y es interesante que la palabra que Pedro ocupa acá, en el original, de entrañablemente, por lo que vimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, es una palabra que se ocupaba para los animales. En este caso era para los caballos cuando estiraban sus músculos hasta su máxima expresión. Esa es la palabra que Pedro ocupa para entrañables, para fervientes. En otras palabras, el llamado de Pedro es que el cristiano pueda amar a su hermano hasta su máxima expresión, hasta no dar más, hasta más allá del límite. Y esta es una demostración que el cristiano ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Cuando leí este pasaje en Primera de Juan 3, 14, y soy sincero, se me cayó la cara. Y le pedí perdón a Dios y le pedí misericordia a Dios. Para que nunca esto pueda ocurrir en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos, dice Juan, incluyéndose con los hermanos que le escribe esta carta, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
¿Cómo un cristiano sabe de que Dios lo ha salvado? ¿Cómo sabe un cristiano que ha pasado de estar en muerte a tener una nueva vida? Versículo 14, en que amamos a los hermanos. La evidencia para Juan en la primera carta es que si yo he nacido de nuevo, si yo tengo una nueva vida y que he pasado de muerte a vida, es por la forma en que amo a mis hermanos. ¿Y qué pasa si no amo a mis hermanos? Versículo 14 al final, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es como que nunca me entregué al Señor, es como que nunca me bauticé. Si no amo a mi hermano, para Juan, permanezco en muerte, permanezco perdido, permanezco en el mismo lugar en el cual un día Dios me rescató. Por eso, hermanito, es importante en que tenemos que amarnos. Y mira de qué manera para Juan, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, sinceramente, no fingidamente. El amor se demuestra con hechos. Lo que leímos en Efesios capítulo 4 del 1 al 3, la evidencia de mi amor es cuando ando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, cuando hay humildad en mi vida, cuando hay mansedumbre en mi vida, cuando hay paciencia en mi vida, cuando soporto a mi hermano y lo hago por amor. Fíjate qué hermoso, fíjate qué importante lo que Dios nos está hablando en esta noche respecto al amor, sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía. Y es interesante que el fingimiento o la hipocresía, queridos hermanos, no es aceptada por Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Perdone que me vaya a varios versículos, no es mi costumbre. Pero este tema es muy fundamental para la iglesia del Señor. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna o buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, es una sabiduría que no es mostrada en el creyente siendo hipócrita o mostrando hipocresía. ¿Cuál sería la implicancia de todo esto? Si la hipocresía no es aceptada y no pertenece a la sabiduría de lo alto, mira lo que dice el versículo 15. Lo que no tiene que ver con la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, que en la hipocresía está actuando Satanás, que es el padre de la mentira. No proviene de Dios, no proviene del Padre de las luces, no proviene del Dios de verdad. Por eso debemos preguntarnos en esta noche y que nos evaluemos y que nos examinemos, teniendo a Dios por testigo, ¿cómo estoy amando a mi hermano? ¿Qué clase de amor hay en mi corazón? Mi vida en la iglesia y mi relación con los demás es causado por mi amor. ¿El amor que tengo es un amor verdadero? ¿Es un amor de apariencia? ¿Es un amor fingido? ¿O es un amor real? ¿O estoy demostrando mi aprecio hacia otros para que nadie diga nada de mí? ¿O realmente estoy amando a mi hermano? Porque el amor de Dios ha impactado y ha gobernado la nueva vida que el Señor me dio. Preguntas para pensar, para analizar.
y también son oportunidades para poder crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Entonces, para el apóstol Pedro, por lo que acabamos de leer, la evidencia que un cristiano ha nacido de nuevo es cuando amo sin fingimiento. Esa es la evidencia para el apóstol Pedro que un cristiano ha nacido de nuevo, cuando ama sin fingimiento. Para Juan, la evidencia de que soy una persona salvada es porque amo a mi hermano verdaderamente, no de palabra, sino de hecho y de verdad. Y para Pablo, según Romanos capítulo 12, la evidencia de una vida transformada, la evidencia de una mente renovada, la evidencia de una vida regenerada por el Espíritu Santo de Dios, es cuando amo sinceramente, y esto involucra mi vida hacia mi prójimo, lo cual también involucra amor, perdón, servicio, amistad y todo lo bueno que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Es importante recordar, hermanos, en esta noche, que amar de esa manera que les acabo de mostrar nos identifica con Dios. El cristiano que ama de esa manera está desarrollando en su vida el carácter de Dios, se está identificando con Dios porque Dios es amor y además porque Él nos ha amado primero. Romanos 13, versículo 10, la palabra de Dios dice: el amor no hace mal al prójimo. El amor, hermanos, jamás le va a hacer daño al prójimo. En cambio, la hipocresía o el fingimiento sí lo daña, sí destruye al hermano, ya que el pecado daña y destruye cualquier relación de amor. Por eso, jamás murmuramos de los hermanos. Por eso, jamás hablamos mal de los hermanos. Por eso soportamos en paciencia, en amor y humildad a los hermanos. Por eso los perdonamos, por eso nos reconciliamos con ellos. Por eso cuando tengo un conflicto con mi hermano, no me cambio de congregación o no me cambio de lugar, sino arreglo esa relación. Por eso pido perdón, por eso me humillo. Y amo de la manera en que Cristo nos amó a nosotros, porque esa es una evidencia de que amo de todo corazón y porque Dios ha renovado mi mente, porque Dios ha transformado mi vida y porque tengo una excelente, profunda e íntima relación con el amor de Dios hacia mi vida. Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Amor sin hipocresía. Y yo creo, hermanitos, sinceramente, que uno de los pecados más fuertes, más tristes, más horribles en la vida de Judas el Iscariote, ¿sabes cuál es? Fue su hipocresía. ¿Por qué? Porque Judas estuvo un poco más de 3 años con Jesús, comió con Jesús, sirvió con Jesús, recorrió muchos pueblos con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio el amor de Jesús, vio la misericordia de Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Judas? Lo entrega con un beso de amor. Hermanitos, la hipocresía o el fingimiento es el pecado más desagradable, es el pecado más feo que cualquier pecado que pueda existir. ¿Sabes por qué? Estoy hablando de la relación los unos con los otros. ¿Sabes por qué es feo? Porque aparento efecto. Muestro amor, muestro cariño hacia mi hermano, hacia mi hermana, pero dentro estoy lleno de odio. Estoy lleno de envidia. Tengo celos. Porque aparento amor. Dios te bendiga, hermano, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, bienvenido a dar esta clase, pero por dentro estoy vacío,
Aparento amistad con un abrazo, con palabras, y dentro de mi corazón no soporto a mi hermano, no puedo ver a mi hermana, le tengo envidia, le tengo celo. Al final, esto destruye la vida del cristiano. Judas traicionó a nuestro Señor y mostró su hipocresía al darle un beso para entregar al Señor. Por eso, Pablo nos llama en Efesios a andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó para cada uno de nosotros. Y hablando de Judas, frente a la traición, frente a la negación, frente al abandono, siempre tenemos dos oportunidades, siempre tenemos dos salidas, siempre podemos tomar una decisión. Para terminar en esta noche, mira lo que dice Juan capítulo 13 nuevamente, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver el ejemplo de Jesús y vamos a ver a Judas el Iscariote. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo dijimos, los amó hasta el fin. Esa es la parte de Jesús hacia los apóstoles. ¿Cuál es la parte de Judas? Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. ¿Cuál es mi punto en estos dos versículos? Cuando se trata de mi relación al prójimo, cuando se trata de amar a mi prójimo, cuando se trata de perdonar incluso a mi prójimo, siempre hay dos alternativas. La primera, mostrar a Cristo en mi ser, es decir, igual lo amo, y lo amo de corazón, y lo amo incondicionalmente, y lo amo verdaderamente, independientemente del problema que hubo, y nos reconciliamos, y volvemos a comenzar de cero, y los amamos hasta el fin, o la actitud de Judas, según el versículo 2, que le abrió su corazón a Satanás y entregó al Señor. Hermanitos, ¿a quién le estamos abriendo nuestro corazón? ¿A la obra del enemigo, de Satanás? Para que exista hipocresía, para que exista odio, para que exista envidia, para que exista rencor, para que exista fingimiento. ¿O le estoy abriendo el corazón de Cristo, el corazón a Cristo, para que su amor me controle, para amar como Él amó, para sacrificarme como Él se sacrificó, para humillarme como Él se humilló, para poner la otra mejilla como Él puso la otra mejilla, y para amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, amándolos hasta el fin? Romanos capítulo 12, versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso lo vamos a ver el día de mañana, si Dios lo permite, si Dios nos da la vida y la salud, para seguir aprendiendo de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Que Dios nos ayude a identificarnos con Cristo y amarnos los unos a los otros de la misma forma en que amamos a Dios con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Muchas gracias, mis queridos hermanos.